El primer código de la historia. Hammurabi, el gran legislador. En el año 2350 a.C. se inició un periodo de decadencia caracterizado por guerras civiles y por las expediciones de los pueblos del norte, que perduró hasta alrededor de 1750 a.C., cuando el rey Hammurabi de Babilonia, en el que algunos ven al Am-Rafel de la Biblia, consiguió restablecer la unidad del reino, haciendo de Babel, Babilonia, su capital. Durante más de un milenio, Babel sería la ciudad más importante del mundo, entonces conocido como más tarde Roma y en el siglo XIX París. Babel era el termómetro de las ciencias y de las artes, de la moda, de las buenas y de las malas costumbres. La lengua babilónica, el acádico, llegó a ser la de los diplomáticos y gente distinguida de toda Asia anterior y aún de Egipto, como más tarde lo serían el latín, el francés y el inglés. Babel tuvo principalmente una gran importancia comercial y llegó a ser la encrucijada de caravanas entre la India y los puertos del Mediterráneo, situados en las costas del Asia anterior. Uno de los mayores descubrimientos de esa antigua cultura fue el de la estela de Hammurabi, hallada en la antigua ciudad persa de Susa en 1901 y llevada allí desde Babilonia en el siglo XVII a.C. como botín de guerra. Este texto cuneiforme contenía el código más antiguo del mundo. Estaba colocado en el templo del dios Sol en Babel y contenía penas atroces contra el falso testimonio, el robo y el encubrimiento. Al ladrón y sus cómplices era común que se le cortasen las manos. Un soldado que retrocediera ante el enemigo debía ser condenado a muerte, y el que lo denunciara podía apropiarse de su casa, de la casa del cobarde. Se penaban también severamente el homicidio y la magia. La ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, viejo principio de los antiguos israelitas, también se aplicaba al que dañaba el ojo del prójimo, se le infligía el mismo daño. Al que rompía la pierna de otro, se le rompía también la suya. Y ese principio también era aplicable a los médicos incompetentes culpables de una falta profesional. El código de Hammurabi también incluía numerosas cláusulas económicas y sociales, fijaba el salario de los obreros agrícolas y de otras actividades, determinaba el precio de los animales y las herramientas, preveía las indemnizaciones en los accidentes de trabajo y reconocía la existencia de tres clases sociales: hombres libres, esclavos, entre los que se contaban a los prisioneros de guerra, y a los ciudadanos reducidos a condición servil por deudas, y libertos. Hammurabi quería impedir la explotación del débil por el fuerte, y por eso fijaba un precio máximo para los productos de primera necesidad, como trigo, dátiles, aceite y lana. Legislaba también sobre el casamiento, la patria potestad, la administración, etc. Para prevenir el hambre, sobre todo durante los años en que la cosecha era escasa, Hammurabi hizo construir un enorme granero en Babilonia y allí depositaba grandes cantidades de trigo en reserva. Decadencia del primer imperio babilónico. Durante el tiempo que Hammurabi y otros soberanos enérgicos reinaron en el país de los dos ríos, pudieron ser rechazados los frecuentes ataques de los pueblos bárbaros, pero los babilonios, como todos los pueblos de elevada cultura que gozaban de cierto bienestar, acabaron por enervarse. Los comerciantes de Babilonia preferían pagar tributo a los conquistadores extranjeros que arriesgarse una guerra que pudiera perjudicar su comercio. A finales del antiguo imperio babilónico, el número de campesinos libres disminuyó de manera notoria, ya que las tierras fértiles habían sido absorbidas por la corona, los templos y el gran capital. La condición de los campesinos libres degeneró progresivamente hasta la servidumbre, disminuyó el poder defensivo del país y el imperio babilónico comenzó a quebrantarse por todas partes. Hacia el año 1530 a.C. sufrió derrotas por parte de los hititas y otros pueblos extranjeros. Después el país cayó bajo la dominación de un pueblo vecino, los asirios, aunque Babilonia siguió siendo el centro de la vida cultural en toda la región del Tigris y del Éufrates. El imperio asirio, sus campañas de conquista. Como los babilonios, los asirios eran semitas. Su imperio recibía el nombre de su dios principal, Asur, y su primera capital se llamó de la misma forma. Más tarde, Nínive se convirtió en el centro del imperio asirio, que desde mediados del segundo milenio antes de Cristo comenzó a adquirir una importancia mundial. Llegó a ser superior incluso al imperio egipcio en las épocas de su mayor esplendor. Shah-Adad I, hacia 1890 a.C., sometió el país situado entre el Tigris y el Éufrates, mención la más antigua que se conoce acerca del concepto geográfico de Mesopotamia. Fue el primer príncipe asirio que adoptó un título de soberanía universal, llamándose rey de Sahatu, que se suele traducir por rey del mundo, aunque de hecho no signifique probablemente otra cosa que el dominio de las comarcas septentrionales del valle mesopotámico. Constituyó un
alarde militar de aquellos feroces montañeses que empezaron a considerar la guerra como un arte y que sabían cruzar los ríos sirviéndose de odres hinchados sujetos al cuerpo en lugar de pasar sobre puentes improvisados. Los asirios conquistaron Babilonia, Siria, Persia y durante algún tiempo una parte de Egipto. Uno de sus reyes, el más sediento de conquista, fue Teglat-Pileser, quien vivió hacia el 1100 a.C. No he encontrado otro semejante en el combate, declara con solemnidad en sus documentos. Cuenta además que ha sometido a los países de 42 reyes y que ha extendido su imperio hasta las orillas del Mediterráneo y las montañas de Armenia. Nunca tantos pueblos habían pagado tributo en Asia. En una inscripción, Teglat-Pileser añade que he recibido presentes del rey de Egipto, entre ellos un cocodrilo y monos. Dedicaba su extraordinaria energía al acrecentamiento de su país y a la urbanización de la agricultura y la ganadería. Los asirios constituían un verdadero azote para las demás naciones. Para imponer su yugo a los pueblos vencidos, utilizaban un nuevo método. Deportaban a las clases dirigentes de los países conquistados a Asiria y poblaban los nuevos territorios con colonos sirios. Su manera de hacer la guerra era terrible. En una inscripción, el rey Ashurnasirpal II, quien murió hacia el 860 a.C., se enorgullece de las hazañas siguientes. He quemado muchos enemigos, a otros les he perdonado la vida. He cortado los brazos o las manos o a alguno de ellos. A otros les he cortado la nariz y las orejas. He arrancado un ojo a muchos hombres. Otra de sus torturas era desollar vivo un hombre, arrancarle la lengua o cortarle los labios. Las cabezas de los cadáveres se amontonaban en pirámides o eran colgadas de los árboles como trofeos. Parecida sevicia usarían algunas veces los otomanos en pleno siglo pasado. En los desfiles triunfales de los reyes asirios, los monarcas vencidos debían tirar del carro real y frecuentemente llevar a la espalda la cabeza cortada de uno de sus compatriotas. Después se les pasaba un anillo por la nariz o a través de sus labios y se les enviaba a trabajos forzados. También se les encerraba en una especie de jaula con perros o cerdos, que luego era expuesta a las puertas de la ciudad para que el pueblo pudiera escupir sobre los vencidos. Un régimen feroz e inhumano. La crueldad del pueblo asirio puede comprobarse en su propio derecho. En el transcurso de las excavaciones de Assur a principios de nuestro siglo, los arqueólogos alemanes descubrieron unos textos de leyes que datan del 1300 a.C., aproximadamente, o sea, casi 500 años después de las leyes de Hammurabi. Sin embargo, son mucho menos avanzadas. El derecho asirio prevé la flagelación para muchos delitos y para otros estos castigos: horadar las orejas y tirar de ellas por detrás mediante un cordón, ablación de los labios, de la nariz, de las orejas, de los dedos, mutilación del rostro. La castración sancionaba toda clase de delitos contra el pudor y la decencia. Sanherib o Sennacherib, hacia el 705-681 a.C., hizo grabar estelas reales cuyas inscripciones nos producen cierta impresión de modernidad en la redacción de sus textos. En uno de ellos el soberano refiere las obras de ensanche urbano de Nínive y la construcción de la calle real. Luego añade una ordenanza de tipo municipal en la que se dispone que la anchura de la calle sea de 52 codos, equivalente a unos 26 metros. Debajo de esta cifra deja en blanco la línea siguiente, acaso con objeto de subrayar la importante notificación que arriba contenía, o bien para repetir dicho número con signos fenicios, que eran sin duda bastante mejor conocidos del bajo pueblo, pues se los encuentra a menudo empleados en tabletas de arcilla junto a los cuneiformes, y añade: aquel de los habitantes de Nínive que en lo sucesivo edifique su casa contraviniendo la anchura prescripta de la calle, será empalado en el alero de su casa. El castigo más extendido para los malhechores era el palo, y los que habían cometido delitos muy graves eran desollados vivos. El derecho matrimonial de los asirios tiene cierto parentesco con el hebreo. Cada hombre tenía la obligación de aceptar en su casa y cama a la viuda de su hermano, aunque estuviese ya prometido o casado con otra mujer. Pero, en cambio, el proceso para el divorcio era más sencillo que en Babilonia. Cuando un hombre abandona a su mujer, puede darle cualquier cosa, si ello le agrada. Si no le agrada, no tiene obligación de darle nada, y en este caso debe abandonar la casa con las manos vacías. La esposa que no daba hijos a su marido no tenía, al contrario que en Babilonia, ningún derecho a heredar de él, solo podía disponer de lo que su marido le hubiera dado en vida. Cuando una mujer casada era sorprendida en flagrante delito de robo en otra casa, su marido le debía cortar las orejas, si éste aceptaba devolver al perjudicado los bienes robados, pero si el marido rehusaba devolverlos, la víctima del robo se convertía en dueña de la ladrona y le cortaba la nariz.
La aplicación del principio ojo por ojo y diente por diente también la encontramos en un documento jurídico de finales del período asirio. Según este documento, el hombre que mata a una esclava que pertenece a otro está obligado a darle una esclava propia y los hijos de ésta al dueño de la víctima para lavar la sangre con ellos. Si no da su esclava, se la debe matar sobre la tumba de la muerta. Cuando una mujer era sorprendida por su marido en manifiesto delito de adulterio, éste tenía el derecho de matar a su mujer y al amante, o si lo prefería, cortar la nariz de su mujer y castrar al culpable y mutilarle el rostro. Pero cuando el marido burlado perdonaba a su mujer, debía hacerlo también con el cómplice. Abusar de una mujer casada se castigaba con la pena de muerte. En público, las mujeres desposadas tenían la obligación de llevar velo, que era el símbolo del derecho exclusivo de un marido, pero una mujer pública debía llevar el rostro descubierto. Si aparecía con velo, se exponía a recibir 100 palos o que la embadurnaran el rostro con alquitrán. La vestimenta nacional de los asirios era una especie de delantal y una camisa, siendo la pasamanería adorno característico del traje de las clases pudientes. Apenas ha habido pueblo que las haya usado tanto. Algunos personajes de la corte nos parecerían hoy afeminados, cuidaban mucho la barba y quienes no la tenían natural se la ponían postiza, entrelazándola a menudo con hilo de oro, para avivar su brillo. Teñíanse además las cejas de negro y el rostro de colorete y blanquete. Tales cuidados de tocador contrastan con su entusiasmo por las armas. ¿Por qué será que hoy nos cuesta tanto entender la compatibilidad que ellos veían entre los perfumes y las piedras preciosas con que adornaban sus cuerpos y los carros de batalla que ya aparecen en los relieves del siglo XIII a.C.? Asurbanipal y la primera biblioteca del mundo. El más poderoso de todos los reyes asirios posteriores a Asurbanipal fue Sargón II, que vivió hacia el 700 a.C. y fue el único que gobernó sobre los territorios situados entre el Mediterráneo al oeste, el Tigris al este, los desiertos de Arabia al sur y las montañas de Armenia al norte. Asurbanipal fue el último de una larga lista de conquistadores y reinó de 668 a 630 a.C. Los griegos falsearon su nombre convirtiéndolo en Sardanápalo, hicieron circular relatos insensatos sobre este poderoso monarca, relatos que recogieron de los persas. Pintaban a Sardanápalo como un zaraza que vivía en su palacio, igual que una mujer, y mataba el tiempo en hilar lana púrpura de la más fina. Puede que sí, puede que no. Lo que no cabe desmentir es la existencia de murales de caza en la sala de los leones del palacio de Asurbanipal, donde le vemos luchando con un león y hundiendo una lanza en las fauces del salvaje animal. Según cuentan los textos cuneiformes, Asurbanipal cazó 30 elefantes, 370 leones y 257 fieras de diversas clases. Él mismo afirmaba que como mejor pasaba el tiempo era leyendo tablillas de piedra más antiguas que el diluvio, es decir, descifrando textos sumerios. Sus ansias de saber llevaron a este poderoso imperialista a fundar la más antigua biblioteca estatal conocida en el mundo. Gracias a él, que mandó reunir una enorme colección de textos cuneiformes en tablillas de arcilla, la posteridad posee un cúmulo de datos preciosísimos de los que podemos sacar un conocimiento muy amplio de la civilización del país del Éufrates. Más de 20.000 tablillas de estas se han descubierto en las ruinas del palacio de Asurbanipal en Nínive. Actualmente se hallan en el British Museum. En ellas, las inscripciones cuneiformes están muy juntas y muchas son microscópicas, tanto que la mayor parte de los signos no pueden leerse más que con lupa. Asurbanipal no solamente era un gran cazador, sino también un valiente guerrero, un audaz arquitecto y un propulsor entusiasta de las ciencias y de la literatura. Pero este asirio no era lo bastante civilizado para vencer su innata crueldad. Al contrario, cuenta con orgullo cómo mató igual que a corderos a los habitantes de una ciudad conquistada. Asurbanipal temía en absoluto turbar el reposo de los muertos en el país sometido. Después de una victoria sobre los elamitas, a su paso por Susa robó los sarcófagos de los reyes difuntos y llevó sus despojos a Nínive. Así, los espíritus de los muertos estuvieron sin reposo, dice este maníaco de la venganza. La Babilonia de Asurbanipal consiste en su mayor parte en copias. La biblioteca de Asurbanipal consiste en su mayor parte en copias de antiguas obras babilónicas que este rey amante de las letras coleccionaba. A cada paso reivindica el honor de haber salvado de la decadencia las creaciones espirituales de la cultura babilónica, pero el interés de Asurbanipal por estas colecciones no significa que su época se distinga por sus innovaciones en el terreno cultural. Otro conjunto de importancia extraordinaria es la correspondencia. Gracias a sus cartas muy diversas se puede decir, sin exagerar, que conocemos mejor los sucesos internos del reino asirio que de los de muchos periodos posteriores de la historia.